Dios les bendiga a todos nuestros amables televidentes. Qué bueno poder llegar a ustedes a través de esta maravillosa programación de Palabras de Vida. Una vez más con cada uno de ustedes, amables televidentes, en compañía de nuestros amados compañeros, Pastor Alex Ortega de la Iglesia Diamante 2, Pastor Luis Javier de la Iglesia del Rocío, este servidor, Pastor Joaquín Jerez, con esta buena programación. Y queremos decirles, mis hermanos, amigos televidentes, que la programación de Palabras de Vida trae un contenido espiritual. Es una programación auspiciada por todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, en cabeza de nuestro amado presbítero Pedro José Coronado. Quiero darle la bienvenida también a Pastor Alex Ortega, Pastor Javier, que nos estén saludando en esta mañana o en esta tarde o día, en el momento de emisión que usted nos pueda estar viendo, ya que este programa se emite en diferentes horarios, pero también muy especial de 5 a 6 de la tarde por Televisión Ciudadana. Pastor Luis Javier, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros en este buen programa de Palabras de Vida. Pastor Joaquín Jerez, Pastor Alex Ortega, qué bendición poderles en esta hora saludar. Es un privilegio que el Señor nos concede en esta hora de estar en este lugar, en esta maravillosa programación de Palabras de Vida. Estamos aquí una vez más para darle la honra, la gloria al Señor, y qué bueno, pastores, poderles acompañar en esta preciosa hora y en este programa. Deseamos que Dios bendiga de una manera muy especial a toda nuestra teleaudiencia. Manténgase en sintonía, Dios tiene un mensaje para usted en este día, amado hermano y amigo en esta hora. Así es, Pastor Javier, y también nuestro amado pastor y compañero, Pastor Alex Ortega de la Iglesia Diamante 2, Pastor. Hermano Joaquín, muchas gracias, hermano Javier, gracias por darnos esa oportunidad, a Dios primeramente, de venir aquí a estar en este programa Palabras de Vida para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Por eso invitamos a los televidentes que no se aparten, por lo contrario, llamen, inviten a otros amigos, familiares, para que escuchen palabra de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así es, Pastor, y cada programa siempre tratamos de que usted pueda ser edificado, no solamente el creyente, Pastor Javier, sino también las personas que en un momento nos ven, porque hay familias alrededor también, hay amigos. Sé que ahora se ha ampliado, Pastor Javier y Pastor Alex, la cobertura, está llegando a muchos más lugares esta programación, y por eso para nosotros hay una gran responsabilidad, pero también un privilegio de parte de Dios, Pastor Alex, porque Dios es bueno. En programas pasados, Pastor Javier, Pastor Alex, hemos venido hablando sobre cómo edificar la familia, cómo también evitar aquellos errores de las personas que caen en esa mentira continua. Pero hoy también tenemos un programa muy especial con una temática muy importante y trascendental. Pero antes de eso, Pastor Luis Javier, queremos también escuchar la dirección allí en la iglesia, porque no solamente a través de esta emisión se da palabra de bendición, palabra de Dios, sino allí en la iglesia, en cabeza también de nuestro amado pastor, allí en la iglesia del Rocío. Pastor Javier. Pastores, Dios nos ha dado un gran privilegio, y es de poder establecer iglesias en los diferentes barrios de cada uno de los municipios, ciudades e incluso en las veredas de los pueblos. Dios nos ha permitido establecer iglesias. Yo creo que eso es una gran bendición, porque es darle la oportunidad a las personas que pronto no tienen la posibilidad de desplazarse, estar cerca al lugar donde estamos allí reuniéndonos. Por lo menos estamos allí sirviendo al Señor juntamente con mi esposa, mi familia y toda la iglesia en el barrio Villaflor, cerca al barrio El Rocío, en la carrera 15E, número 105-63. Allí estamos teniendo culto los días martes, un precioso culto de oración a las 7 de la noche, los días jueves, también un culto de enseñanza de la palabra, como los días sábados a las 6 de la tarde hay reunión de jóvenes, y los días domingos tenemos dos preciosos cultos. 9 de la mañana, escuela dominical para toda la familia. Les invitamos allá los que puedan acercarse a la iglesia y acompañarnos en este precioso culto. Pero también a las 4:30 de la tarde tenemos un precioso culto evangelístico, donde invitamos a todos los amigos para que escuchen la palabra de Dios, y a la vez estaremos orando por la necesidad de los enfermos. Estamos viendo en estos últimos tiempos que se está cumpliendo la palabra que dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y yo creo que esto hay que disfrutarlo, ya que Dios nos está dando esta gran bendición, pastores. Pastor, también Alex, allí de la iglesia Diamante 2. Sí, estamos nosotros ubicados en la avenida 88, número 22125.
Tenemos servicio los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde, y estamos también viendo la gloria de Dios, y es por eso que invitamos a todos los amigos, no solamente que asista a nuestra iglesia del Diamante, también a las otras iglesias del Movimiento Misionero Mundial en el área metropolitana, ya que estamos ubicados en Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, etcétera. Sabemos que Dios tiene una gran bendición de palabra sana, de sana doctrina para todos ustedes. Así es, pastor, y también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas, diagonal 185262. Horarios de reuniones como en la mayoría de iglesias, tanto en el área metropolitana, Florida, Girón, Piedecuesta, Lebrija, en donde quiera que pueda hallar una iglesia también del Movimiento Misionero Mundial. Allí en la diagonal 185262, el día martes, nuestro poderoso culto de oración, donde presentamos nuestras necesidades y peticiones, y estamos orando también por cada una de las peticiones que usted también nos pueda llevar. El día jueves también enseñanza bíblica, enseñanza de la palabra del Señor, y el día domingo 2 preciosas reuniones. El día domingo en la mañana, 9 de la mañana, reunión familiar donde usted puede asistir con su amada familia, con sus hijos, donde hay enseñanza para cada uno de ellos, y también en la tarde 5:30 culto evangelístico. Recuerde, diagonal 185262, barrio Las Villas. Estamos transmitiendo pastorales, como también lo he visto a usted allá a través de las redes sociales, el mensaje, ya que hay personas que también están llegando a través de estos medios. Allí en Facebook, búscanos por Pastor Joaquín Jerez, Iglesia Movimiento Misionero Mundial del barrio Las Villas. Como sé que también usted tiene su móvil, su tablet, su PC, su computador, pues es bueno también que Palabras de Vida también lo puede amplificar allí en nuestro canal en YouTube, canal Palabras de Vida. Pastor, ¿qué resta decirle a las personas? Que vámonos a entrar en este precioso y maravilloso tema del día de hoy, Pastor Alex, pero vámonos a irnos a una pausa, así es que prepárese, traiga la Biblia, tome sus apuntes, invite a sus vecinos, a sus amigos, puede llamarlos, estás a tiempo. Televisión Ciudadana a través de este canal de Palabras de Vida. Por eso, mis hermanos, recuerde que cada uno de nosotros, el propósito es poder buscar al Señor mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Vámonos a ir a una pausa, ya regresamos con nuestra buena programación. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en esta hora de programación. Recuerde que es Palabras de Vida. Las personas que están llegando a esta emisión especial, hoy queremos hablar sobre un tema precioso, maravilloso, lo que es el ocultismo y sus maldiciones, todo lo que puede trascender cuando hay falta de conocimiento y se empieza a consultar cosas
que a la vez y a la postre traen, y hay una relevancia en la cual puede hacer daño a una familia, a un joven, una persona. Y Pastor Javier, queremos leer ese texto bíblico allí en Deuteronomio capítulo 18, verso 10 y al 12, en el cual vamos a iniciar y a basar nuestra enseñanza. Pastor Javier. Sí, queremos leer allí la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 18 del verso 10 al 12. Dice la palabra: no se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Allí nosotros encontramos en esta preciosa lectura de la palabra del Señor cómo Dios, cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, les hace estas observaciones de la palabra. Así es, pastor, precisamente hablando sobre este tema del ocultismo en el cual vamos a iniciar, trae muchas facetas en las cuales, por falta de conocimiento, pastor Javier, el pueblo o las personas o las naciones pueden llegar a un desboque completo, a llegar al punto de ofrecer hasta sus hijos y sus familias y entregarlos a estas prácticas, pastor Alex. Sí, estas prácticas eran unas prácticas antiguas de la Cananea o la tierra prometida antes de entrar el pueblo de Israel. Por supuesto, así como Dios se reveló al hombre a través de su palabra, Satanás y los demonios se han revelado al ser humano a través de estas prácticas, como es la brujería, la hechicería, el espiritismo, la astrología, y son puntos que vamos a hablar y vamos a tocar en esta hora, en este mensaje. Pastor Javier, usted dijo algo importante que fue como una advertencia, ¿cierto?, de parte de Dios al pueblo, pero ya estas prácticas pastorales, ahondando un poquito también en lo que usted dice, era porque ya de antemano se practicaba esto, Pastor Javier, y aquí vemos que cuando Dios escoge al pueblo, haciéndole esta salvaguarda, esta advertencia, fue con un propósito. Las naciones que habían en la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido al patriarca Abraham, a él y a su descendencia después de sí, tenían estas prácticas de paganismo, de pecado, de maldad delante de la presencia del Señor. Es más, usted ve la advertencia que Dios le dice que esa era la razón por la cual iba a echar estas naciones de estas tierras y la iba a entregar a los hijos de Israel. Entonces lo que nosotros vemos es que ya esas prácticas existían, pero que eran abominables o eran abominación delante de la presencia del Señor. Usted ve que Él le dice: ustedes no vayan a hacer, no vayan a practicar lo que estas naciones practican. Lamentablemente el enemigo a través de todos los tiempos ha engañado al mundo como tal, haciéndoles creer que estas cosas son buenas, pero como decía el pastor, por el desconocimiento de la palabra del Señor. Si la gente conociera la palabra, no hiciera tal cosa. Pero lo tremendo, pastor, es que según uno ve este versículo o estos versículos, es que Dios le advierte al pueblo, porque ellos eran conocedores de la palabra, pero pueden caer en estas cosas. O sea, qué tremendo que esto, hermano, es tan tentador que puede llegar en un momento a llevarlo a uno a querer entrar en estas prácticas, pastores. Y hemos visto, Pastor Javier, pastorales de personas como con un conocimiento de Dios y un descuido espiritual, algunos han llegado hasta el punto de cometer esto, de consultar los muertos, de ir a un adivino, a un brujo. Y algo que el pastor Javier también dice, pastorales, es que no solamente, aunque conocían la palabra, pero también de la tierra donde ellos venían, habían visto muchas prácticas, y una de las cosas que el Señor le dijo: por favor, no vayan a hacer lo que las otras naciones o están practicando o hacen, no se vayan a contaminar. Y lamentablemente, más adelante vamos a mirar, pero qué terrible que lo que Dios advierte o hace advertencia, el pueblo cae. Sí, una de ellas es que dice: no se ha hallado en ti que pase a su hijo o a su hija por el fuego. En este caso, el pueblo de Israel cayó en esa abominación. Cuando dice pasar al hijo y al hijo por el fuego, era que en Canaán había un dios llamado Moloc, que tenía las manos extendidas y era un dios metálico, y allí debajo de esas manos había fuego ardiente, por supuesto, que hacía convertir ese hierro en rojo vivo, donde ponían a los niños y lo asaban, lo quemaban. Desafortunadamente el pueblo de Israel cayó en esas costumbres paganas. En el Salmo 106,
verso 37 y 38 dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y contaminaron la tierra. Es triste de que Dios les advierte y ellos caen, y hoy en día desafortunadamente, por ejemplo, Estados Unidos, que es una nación que fue fundamentada en su constitución con bases cristianas, de allá muchos se descarriaron, y de allá es donde se ha proliferado lo que es el satanismo y el ocultismo, que también sacrifican niños, especialmente por estas épocas de octubre y noviembre. Así es, Pastor Javier, aquí en una primera parte que queremos como empezar a entrar, hay personas que tratan de darle méritos o creer que Dios está también de acuerdo con todo esto por un falta de desconocimiento. Un ejemplo, lo que es la astrología, cuando la persona es dada a leer el horóscopo, a que le digan un ejemplo que es de pronto el futuro, siempre por tratar de saber lo del futuro, tratar de saber con quién me casaré, qué color es el que me cae de pronto para suerte. Y aquí es donde vemos y empezamos y nos damos cuenta que alrededor está emergiendo con fuerza todo esto en nuestros días, pastor. El desconocimiento a la palabra, pastores, es lo que lleva a la persona a pensar y a dejarse involucrar en todas estas cosas, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia como cristianos podemos decir con certeza y con seguridad que podemos tener claridad y conocimiento de lo que va a ser nuestro futuro. Pero cuando las personas no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pueden caer en todo esto que usted dice, pastor, el deseo, el anhelo de saber qué va a ocurrir en el mañana, porque para muchos el mañana es algo incierto. O sea, ¿por qué es incierto? Por el desconocimiento de la palabra del Señor. Pero cuando uno lee la palabra y conoce la palabra, uno tiene claro de lo que va a suceder en el mañana. Ahora, pueden venir momentos que de pronto uno no esperaba, pero uno tiene la certeza y la seguridad. Y lo que usted decía es muy real, los jóvenes, los ancianos, todo mundo está preocupado por qué va a ocurrir en el mañana, y en esa preocupación es donde se caen estas cosas. Pastor, en esta parte, lo que usted decía, hay personas que atribuyen, pastorales, que la parte de la astrología, lo de las estrellas, lo de los astros, inclusive cuando el Señor Jesús nació, precisamente que esa estrella los guió a los magos, algunos quieren atribuir y decir que Dios está de acuerdo con eso, pero realmente cuando conocemos la palabra, ¿usted cree que una persona que esté consultando las estrellas, los astros, los brujos, sobre todo esas personas que van directamente a consultar, que porque dicen que si usted nació en tal día, entonces le corresponde sobre cualquier signo del zodiaco, y que entonces hay una estrella que lo está guiando y lo dirige? ¿Usted cree que Dios está de acuerdo con eso? Bueno, la astrología es una costumbre pagana de consultar las estrellas. El pueblo de Israel también cayó eso, y se consultaron al ejército de los cielos. Refiriéndose a las estrellas. Y sí, hermano, es una costumbre pagana. Pero debemos aclarar algo, hermano Joaquín, que no hay que confundir astrología con astronomía. Así es. La astronomía es el estudio, la ciencia de los astros, la naturaleza de los astros, como la cosmología. Pero la astrología es sencillamente la ciencia oculta de consultar los astros para saber lo que es el porvenir de las personas, lo que estábamos hablando ahora. Así es. A mí me gustaría que el pastor Javier leyera este texto, que va con mucha fuerza, Deuteronomio capítulo 4, 19, pastor Javier, donde habla precisamente cómo Dios prohibía. O sea, quiere decir que en esta primera práctica también en esas naciones lo hacían, pastor Javier. En Deuteronomio capítulo 4, 19 lo dice muy claro, y le da esa salvaguardia y esa advertencia respecto a esa consulta de las estrellas del ejército de los cielos. Pastor Javier. Amén, pastor. Vamos a leer allí en Deuteronomio 4, 19. Dice: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas, porque Jehová tu Dios las ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. O sea, que vemos algo, pastor Javier, que quisiera que pronto nos hablara. O sea, que aquí da una afirmación de que eso Dios no está de acuerdo. Sí, o sea, lo que Dios le está hablando al pueblo en esta oportunidad es que es importante que ellos entiendan que el cielo y las estrellas y todo lo que existe es parte de la creación de Dios, y es algo que impacta
porque es que uno mirar el sol, la luna, las estrellas, es algo sobrenatural, es algo poderoso, pero hay que tener en cuenta que son creación de Dios y gobernadas por Dios, pero que no tienen ninguna decisión o determinación o poder de manejar cualquier cosa. O sea, ellos mismos, el sol y la luna, son gobernados y dirigidos por Dios, y Dios los creó con un fin, que nosotros seamos bendecidos. Por lo menos el sol, usted ve que el astro del sol es una bendición para todos nosotros, lo mismo la luna, las estrellas. O sea, ¿qué hace Dios con estos astros? Crearlos para bendecirnos a nosotros, pero que nosotros no le podemos rendir adoración a estos astros, ni podemos creer que ellos pueden hacer nada. Simplemente, como le digo, Dios los creó para bendecirnos a nosotros. Pastorales. Sí, claro, las estrellas, dice la Biblia en el Salmo, creo que 8:1, que has puesto tu gloria sobre los cielos, cuando considero los cielos obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú creaste. Y dice los cielos, dice el Salmo 19:1, declaran la magnificencia, la grandeza de Dios. Definitivamente las estrellas que están en los cielos no determinan nuestro comportamiento ni nuestro futuro, eso lo determinan nuestras acciones, las decisiones que nosotros tomamos. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: yo he puesto camino de vida y camino de muerte, escogió pues la vida para que viváis. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, no dependa ni consulta a los astros, sencillamente consulte la palabra de Dios y Dios mismo, y Él le va a guiar a un mejor destino. Pastor, precisamente lo que personas que estudian la astrología, ellos dicen esto, dice, es el estudio de las estrellas y los planetas basados en las suposiciones paganas de que ejercen una influencia decisiva y determinante sobre el destino de los seres humanos. O sea, ellos dicen que cada persona cuando confía en ellos es porque hay estrellas que a ellos los guíen, y eso determina tanto el día como el año, ¿cierto?, como la hora de qué va a ser esa persona. Pero la Biblia nos dice, Pastor Javier, que nuestro destino, nuestras determinaciones o nuestra cobertura debe ser de parte del Señor, porque Dios es el que nos ha formado, nos ha creado. Nuestro futuro no depende de las estrellas, ni del sol, ni de la luna. Nuestro futuro depende de Dios. Por eso es importante que nosotros de verdad entendamos que solo, como dice la palabra, existe un Dios sobre cielo, tierra y mar, y sobre todas las cosas, y de eso no podemos nosotros tener ninguna duda. Lamentablemente, pastor, lo que usted dice es una realidad. Hay personas de llegar a creer que depende de estos astros, pero cuando uno mira la palabra de Dios, uno ve que Dios desde el principio le advirtió a los pueblos, le advirtió a las naciones que no podían tener en cuenta estas cosas, que solo había que tenerlo en cuenta Él. Y uno ve, por lo menos en la vida del apóstol San Pablo, cuando uno estudia la Biblia, uno ve que él mismo dice que había un plan determinado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el mundo existiera, Dios ya tenía el plan para cada uno de nosotros, su pueblo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pedirle al Señor que nos ayude a descubrir el plan y el propósito de Dios. Así es. Entonces, amado televidente, quiero decirle que Dios tiene un propósito. Pastorales, palabras antes de irnos a una pausa. ¿Qué le podemos decir a las personas que estudian la astrología, que dependen de eso, que son esclavizadas constantemente a estar mirando diariamente o a consultar a la persona cómo le va a ir en su día, que cómo en un momento esto, porque lamentablemente lo estamos viendo? Sí, desafortunadamente, si usted pone la confianza cada vez que va al periódico todos los días para ver el horóscopo, déjame decirle que usted tiene que hablar con los editores de ese periódico. Se dará cuenta que ellos mismos repiten que para cada fecha, sea Libra, sea Virgo, sea Sagitario, sea Acuario, ellos repiten, eso lo echan al azar y no tienen armonía a nivel mundial para cada signo zodiacal. Eso es una mentira, es un engaño. La única verdad absoluta que existe en la vida y a la cual nosotros podemos confiar es en las Sagradas Escrituras, las cuales nos muestran al Señor Jesús como el único medio para salvación. No hay otra, hermano Joaquín. O sea que, Pastor Javier y pastorales, estamos determinados a decir por la palabra de Dios que Dios condena las personas que consultan a los astros, a las estrellas, que constantemente están pensando en depender ese futuro, no de Dios, sino de aquellas personas que los tienen manipulados. Ya volvemos, vámonos a una pausa.
En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Continuamos en esta buena programación. Creo que esto es importante, Pastor Javier, porque día a día la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Personas esclavizadas en esto, creemos que Dios ha determinado que en un momento, a través de su palabra, que no, Dios no está de acuerdo. ¿Por qué no leemos este texto, pastor, de Isaías, este capítulo número 47, este verso de la palabra del Señor? No sé si el pastor Javier ya lo tiene allí para que lo esté leyendo. Claro que sí, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 47, el verso 13. Queremos compartirlo con todos nuestros televidentes en esta preciosa hora para que miremos allí lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Isaías 47, 13, para que nosotros miremos allí algo importantísimo que nos dice la palabra del Señor. Miremos lo que dice la palabra. Te has fatigado en tus muchos consejos. Compadezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Amén. ¿Qué texto contundente, Pastor Javier, en esto que habla la palabra del Señor? Hermano Joaquín, el texto ahí es claro, donde afirma: comparezcan ante ti y te defiendan, porque mucha gente pone la confianza en esos astrólogos, en esos brujos, en esos hechiceros, y el Señor lo que está diciendo aquí es que usted no va a encontrar salvación en ellos, porque precisamente ellos, que eran de Babilonia, fueron juzgados. Dice: serán como tamo, fuego los quemará, no los salvará. Entonces, es un mensaje claro, sí, que comparezcan y te defiendan, y ellos no lo van a defender, ¿sí? Porque ellos son tan humanos como nosotros, tan débiles como nosotros, y se equivocan. Pero el Dios de la Biblia no se equivoca, hermano, y Él sí nos puede defender y Él sí nos puede salvar. Dios es claro, Pastor Javier, amable televidente, y realmente lo bueno de Dios y lo maravilloso del Señor es que dice la palabra que su Espíritu nos guiaría a toda verdad. Vamos a la fija de que no nos vamos a equivocar, pero cuando una persona va detrás de estos personas, embaucadores, engañándose a ellos mismos, como alguien le decía: pero usted me predice el futuro y usted me dice que me va a ir bien, pero yo le veo a usted que a usted le va mal, sus hijos están en la droga, su hogar se la ha destruido. Usted que consulta eso y dice que eso trae bien, ¿por qué no demuestra con hechos? Pero también la otra contraparte, aquellos que aparentemente les está yendo bien y la persona dice: no, pero entonces ahí está la verdad, Dios debe estar con ellos. Y muchos en ocasiones, pastor, tienen una Biblia y supuestamente dicen que consultan con las cosas del bien pastorales. Pastor Javier. Es importante el texto que leímos en Isaías, nos habla, dice: te has fatigado con tus muchos consejeros. La palabra fatigar es cansar. Sí. Entonces llegó un momento donde ellos fueron una y otra vez, y el problema es que comenzaron a darse en cuenta que todo lo que les decían no era real, porque esa es la realidad. Ahora, el enemigo es astuto, que el Señor lo reprenda, y en muchas ocasiones adivina verdades, pero nunca va a tener la posibilidad de acertar definitivamente en lo que dice, porque el único que conoce todas las cosas es nuestro Dios. Por eso Dios les habla de que ellos se habían fatigado, o sea, se habían cansado. Y hoy nosotros podemos decir, pastores, que hay un mundo cansado, y por eso usted ve que hay gente que deja uno
y busca otro, porque eso es lo tremendo. Tienen un consejero, pero dejan uno y buscan otro y otro, pero al fin y al cabo todo esto es un engaño, una mentira. Por eso es bueno en esta época que nosotros abramos nuestros ojos, que la gente pueda entender el propósito y el plan de Dios, que esto es solamente un engaño de las tinieblas para llevarnos a la condenación, pastores. Amén. Pastor, hay algo importante también, que todo lleva, ¿no? Satanás tiene sus redes, sus tentáculos, pero todo lleva al mismo diablo, al mismo engaño. Y es la parte de la adivinación, en la cual precisamente hoy, 1 de noviembre, en este momento de programación que se está emitiendo, muchos consultando a unos a otros para que les vaya bien, porque para ellos empieza un nuevo año. Quizás para muchos empieza enero, pero para otros están dependiendo de este día. Estaba escuchando precisamente a una familia cuando la entrevistaban y decían: ¿usted ha practicado o celebra el día de Halloween? Nos dijo: no, nosotros no celebramos el día de Halloween porque eso es satánico, eso es diabólico. Nosotros celebramos el Día de los Muertos. Nosotros adoramos la muerte y nos reunimos con nuestros familiares, sacamos a nuestro abuelo, a nuestros familiares, lavamos sus huesos, comemos alrededor de ellos y hacemos fiesta para que nos vaya bien. ¿Usted cree, Pastor Alex, que Dios está de acuerdo con ello? No, por supuesto que Dios no está de acuerdo. Dios establece en su palabra que nos alejemos de esas prácticas, porque por ellas Dios echó a las tierras, a las ciudades de Canaán, y eso trae maldición. Precisamente este tema se llama el ocultismo y sus maldiciones, hermano Joaquín. Precisamente vamos a tomar un texto en esta segunda parte o parte del programa sobre el libro de Levítico, capítulo número 20. Verso 27, mire, amable televidente, ¿por qué tomamos la Biblia? ¿Por qué tomamos las Escrituras? Porque es un libro inspirado por Dios, muy acertado, y es la palabra del Dios del cielo, donde revela su propósito. Pastor Javier, vamos a leer este texto maravilloso, porque hay personas siempre tratando de querer conocer el futuro, pero nosotros, por la palabra de Dios, sí sabemos, como dice la palabra: di al justo que le irá bien y le irá bien. Pastor. Es maravilloso, pastores, apoyarnos en la palabra. Leemos en el libro de Levíticos capítulo 20, el verso 27: y el hombre o mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos, nos dice la palabra del Señor. El hombre o mujer, nos dice la palabra, o sea, allí los involucra o nos involucra a todos, y dice que se dedicara a esta práctica, o que evocare, esto es invocar también, a espíritus de muertos. Y Dios es claro, Dios habla de una sentencia que lo único que tenían que hacer con ellos era apedrearlos, era venir la maldición sobre ellos por causa de lo que estaban haciendo. Es importante, porque hay gente que, como le digo, llega a pensar y a creer que esto es permitido, y yo distingo personas que practican esa clase de pecado delante del Señor, pero que cuando vamos a la luz de la palabra, Dios está en contra de esta práctica, pastores. Pastorales, vamos a ahondar un poquito más de esto, ya que constantemente y hoy y en muchos días se están consultando los muertos, personas que van a las tumbas, tocan allí la tumba para evocar esos espíritus, y que aún esperando que el familiar, el padre, otros hacen, Pastor Javier, rituales de una, como llaman, sesiones, porque ellos quieren hablar con sus familiares, a ver cómo les va a ir este año o este final de año, pastor. Sí, sobre todo, mire, hermano Joaquín, yo tengo una experiencia que viví en la frontera con Venezuela. Venezuela es un país que tristemente, desafortunadamente, es entregado a la brujería, la hechicería. Allá se encuentra, en uno de los estados de Venezuela, se encuentra en la montaña de María Leonza, donde hay 3 potestades, que es el Negro Felipe, el Indio Guaycaipuro, y asisten muchos hechiceros ahí de la frontera de Cúcuta, y ellos se prestan para ir allá, y por supuesto lo que ocurre, ellos no van a invocar a muertos, como ellos supuestamente dicen, vamos a invocar al muerto, al espíritu del difunto Chávez, o al del San Gregorio, supuestamente el doctor que sana. No, lo que vienen hacia ellos y poseen en esos rituales son demonios, claramente. Y Dios por eso es que abomina, porque el demonio sí tiene la permisividad de Dios, por supuesto, para que posea a esas personas que se han alejado del Señor, y quien están consultando no es un muerto, hermano Joaquín,
es a un demonio que está hablando, y que ciertamente el demonio conoce parte de la vida de esa persona y se la describe, y la persona dice: ay, está acertando sobre mí, entonces viene de parte de Dios. No, mentiras, es el mismo diablo. Preciso, pastorales, allí en Venezuela, estábamos en el culto, un culto de jóvenes. Había ido a la iglesia un muchacho, se había convertido, y él me dijo: precisamente es que me tengo que ir porque mi mamá va a llegar y necesito hablar con ella. Ah, bueno, está bien. Pero lo más tremendo es que cuando empezamos a hablar, Pastor Javier, él me dice: no, es que mi mamá está muerta, pero todos los sábados viene a hablar conmigo porque allí hacen una sesión espiritista, y en un momento mi madre desciende y habla conmigo y me dice cómo me debo portar. Cuando en un momento fuimos, pastor, y estábamos allí, y yo le empecé a hablar: pero eso es satánico, eso es diabólico, claro, eso no está de parte de Dios. Él, como apenas estaba llegando, él estaba confiado, pastor, que era su amada madre, la cual lo aconsejaba y le decía cómo se portara. Cuando empezamos a orar, allí en un cuarto aparte, esperando que descendiera eso, supuestamente, algo dijo la persona que estaba llevando la sesión, decía: algo está pasando, no dejan que el espíritu descienda, no podemos hacer sesión. Y nosotros sabemos qué había pasado. Era que cuando invocamos el nombre del Señor, cuando empezamos a reprender toda obra del diablo, cuando empezamos a reprender toda obra de Satanás, ahí nos damos cuenta que Dios tiene poder y que son espíritus engañadores, Pastor Javier. Pastor, yo tuve una experiencia por ahí en el año 91, antes de conocer al Señor. Fui a una reunión de estas donde evocaban espíritus, y ellos se reunían y convocaban a las personas de allí de la vereda, los convocaban para que nos reuniéramos, y pues de esas cosas que una vez es curioso y también se deja engañar del enemigo. Yo fui a esa reunión y ellos allí evocaban a espíritus de familiares de ellos que ya estaban muertos, y supuestamente ese espíritu venía y poseía a la persona y comenzaba a hablar. O sea, el espíritu del muerto supuestamente descendía y tomaba el espíritu de la persona que estaba allí, comenzaba a hablar y comenzaba a decir una cantidad de cosas. Realmente yo me sorprendí porque nunca pues había tenido como esa experiencia. Siempre nos levantaron una familia de principios y no nos enseñaron a que esas cosas no deberíamos de practicarlas, pero ya estando joven fui a hacerlo y yo me sorprendí, o sea, realmente esa vez. Luego ya cuando conozco al Señor, unos años después, me doy cuenta que todo esto es brujería, hechicería, satanismo, y que Dios está en contra de todo eso. Entonces, de pronto usted como persona que nos está viendo ha tenido la experiencia y puede creer que es real, porque eso le hacen ver a uno como si fuera real, pero nosotros sabemos que todo eso es satanismo, que es un engaño de las tinieblas para con cada uno de nosotros, el pueblo del Señor, y los que no son pueblo del Señor, que son engañados por el enemigo y que les hacen creer que eso es verdad. Pastor Javier, o sea que aquí vemos algo importante que usted dijo: muchas personas pastorales empiezan por curiosidad, sí, por mirar qué hay allí, y terminan siendo enlazados. Y es exactamente porque no hay conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras muestran claramente de que cuando una persona muere, dice en el libro de Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de esto no quedan vagando como almas en penas, como dice la religión católica. En el libro de Eclesiastés, el libro de Job, capítulo 7, dice el verso 9 y 10, Job dice: como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar se le conocerá más. Es decir, una persona cuando muere tiene dos destinos: si es salva, se va con el Señor para el paraíso a descansar, pero si es una pecadora o un impío, se va a perder por la eternidad, los demonios se lo llevan y va a estar con los demonios allá en el infierno, y de allí no puede salir, porque la Escritura dice: no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted quién le cree? ¿A un mentiroso, espiritista, brujo que está endemoniado, o a la misma Escritura? Es decisión suya. Pastor, y todo esto dado porque la gente quiere ver, saber los secretos, saber lo del futuro, y se usan para esta manera de adivinación muchas maneras. Ahí hay personas, yo distinguí a alguien que decía que trabajaba con el bien, se colocaba su manta blanca, se vestía de blanco y decía que trabajaba con el bien, y después noté que esto es santería. Y vemos que personas que consultan la Ouija,
la bola de cristal, las cartas, que es lo que queremos de pronto ahondar un poquito más en la siguiente sesión, en lo cual, pues lamentablemente el tiempo en la televisión, en la radio es muy corto, pero queremos ahondar un poquito más. Pastor, algo que Pastor dijo, Javier dijo, por curiosidad yo entré y me sorprendí, quizás nosotros también, yo estuve en eso, como entrando por querer saber muchas cosas, y cómo el enemigo, me acuerdo cuando mi madre había muerto, y en esa sesión espiritista yo escuché la voz de ella y pensaba y estaba convencido que hasta empecé a colocar agua allí en el cuarto, y yo decía, mire, se toma el agua, y cuando ya conozco al Señor, me di cuenta que no era mi madre, sino que era un espíritu inmundo. Pastor, Los demonios imitan, Sí. imitan las voces, inclusive la apariencia. Es una realidad, hermano Joaquín. así es, Pastor Alex y Pastor Javier y amable televidente, ya volvemos en unos segundos, vámonos a una pausa. Recuerde que esto es Palabras de Vida. Estamos disertando sobre el tema el ocultismo y sus maldiciones, cómo Dios lo condena, cómo evitar que usted caiga en eso, cómo acercarse al Señor, que es lo que queremos hablar, para que usted busque a Dios. Ya volvemos. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, Barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. Escuela Dominical y 4:30 p.m. Culto Evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo. Pastor, tomo sus palabras, nos sorprenden, hay muchas cosas que nos sorprenden, quizás personas diciendo, pero me dijo esto, pero hay un texto que a mí me ha calado mucho en lo profundo de mi ser, y es Deuteronomio 29:29, donde dice que hay cosas que Dios permite que sean reveladas, pero hay cosas secretas que solamente le pertenecen al Señor. Y yo quisiera que tomaras ese texto, primero diciendo que todas las personas que evocan esto, pastor, que van, consultan la bola de cristal, que van donde la gitana para que le lean las marcas de sus manos, ¿cierto? Que van allí también a lo que es a leer, que porque fuman el tabaco, muchas cosas, y algunos dicen que trabajan con el bien, porque quieren conocer el futuro, con quién me voy a casar, me va a ir bien en el negocio, cómo están mis hijos, mi esposo me está engañando, mi esposa me está engañando para atraer, bueno, constantemente están diciendo esto. Pero ¿qué dice la palabra, Pastor Javier? Antes de leer este texto, también, ¿qué nos puede decir? ¿Dios es el que revela los secretos o es el diablo? Realmente el único que conoce todas las cosas es Dios. Eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro. El único que conoce todas las cosas es Dios, y el único que revela las cosas es Dios. Ahora, una cosa es revelación, pastor, y otra cosa es adivinación. Así es. La revelación es mostrar realmente lo que es. La adivinación es adivinar, desde luego la palabra lo dice, adivinación. Entonces es importante, usted nos decía del libro de Deuteronomio, capítulo 29, el verso 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí hay algo importante, pastor, y es que nos dice: las cosas secretas pertenecen A Dios. a Dios. Y luego nos dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Dios a través de la palabra nos ha revelado una cantidad de cosas del futuro. Si usted se pone a estudiar la palabra, uno encuentra cosas que Dios nos ha venido revelando a través de la palabra. Entonces es importante. ¿A qué nos debemos nosotros dedicar? A lo que Dios nos ha revelado. Las cosas que Dios no nos ha revelado, dejémoslas quietas. Así es, pastor. Pastoral, recuerde, amable televidente, que este programa tiene una continuidad, una segunda parte, le decimos de antemano, porque es un tema muy importante. Y en esta última sesión, porque queremos orar, y sabemos que cuando Dios permite traer un tema, uno no sabe, pastorales, quién alrededor, en su casa, en su familia, su esposa o usted mismo esté practicando todo esto, y vamos a quebrantar, vamos a reprender, y vamos a decirle también a usted, amable, que se acerque a Dios, que es el único que le puede dar solución. Pastorales. Hermanos, y no solamente una de las consecuencias de practicar estas actividades ocultas es blasfemar o ofender a Dios. También eso afecta el hogar, la familia, la economía, sobre todo. Esas personas que están atadas a los brujos, los hechiceros, ellos derrochan el dinero en eso y sabiendo que eso es un engaño, hermanos. Están siendo estafados, están siendo prácticamente estafados por estos mentirosos charlatanes engañadores. Y bueno, están afectados muchos hogares con respecto a eso. Pastor, y no solamente aquellas personas que practican esto, hay personas, y tenemos en la obra del Señor, en la iglesia, personas que practicaron todo esto, y cómo el enemigo pidió de ellos cosas familiares, pidió que entregaran, porque Satanás no da nada gratis, y Satanás es un padre de mentira, dice la Biblia, es engañador. La Biblia dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor ha venido para dar vida y vida en abundancia. Me acuerdo de este pastor Eugenio Macías cuando decía que se sorprendió que en esa sesión espiritista, en ese lugar donde iban muchas personas con dinero, y cuando llegó alguien allí que sufría de SIDA, Satanás le dijo que no podía sanar el SIDA porque eso era una maldición de los últimos tiempos enviada por Dios. Y aquí nos damos cuenta, pastor, que muchas personas practican esto y tienen consecuencias. Pastor Javier. Todas las naciones o los pueblos que se han dedicado, pastores, a la brujería, a la hechicería, a la adivinación y a toda esta clase de pecado, son pueblos que les ha venido una ruina tremenda. Uno ve por lo menos Haití, que es uno de los países donde más se practica la brujería, no solamente Haití, Cuba y ahora también el mismo Venezuela. Nosotros encontramos Venezuela la condición en la que está, pero si uno analiza todo eso es consecuencia de la brujería, la hechicería. Y los países, no solamente los países, también los hogares, las familias y las regiones que se dedican a este pecado, a esta maldad, son castigados de parte del Señor. Entonces yo creo que es una invitación a reflexionar y a que no continuemos en este pecado desagradable delante del Señor. En la segunda parte de este estudio miraremos por qué, cómo Dios echó estas naciones de estas tierras por causa de este pecado y maldad. Pastor Javier, que Dios guarde a Colombia, porque estamos viendo personas que supuestamente anhelan gobernar, en lugar de consultar a Dios, están consultando a los brujos, los chamanes, yendo a la Alta Guajira y haciendo cosas terribles, en las cuales yo creo que esto es una advertencia y una alerta para que usted abra bien los ojos y se acerque al Señor. Pastorales. Desafortunadamente sí, muchos políticos, artistas consultan a demonios y hacen pactos con ellos para entregar su alma al diablo, para obtener éxito tanto en el mundo político como en el mundo artístico. Se sabe que Hollywood, esa mayor compañía de cinematográfica que hay en el mundo, está dedicada totalmente al diablo. Sus directores, sus actores que son famosos han sido entregados a Satanás. Multimillonarios en el mundo han sido dedicados a Satanás, sencillamente porque en el pasaje de la Escritura que dice Mateo capítulo 3 y Lucas 4, que el diablo le mostró al Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le dijo: todo esto te daré si tú me adorares y me sirvieres. Pero el Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás y servirás. Esa es una realidad. El diablo puede ofrecer riquezas a cambio de la muerte y condenación eterna.
El tiempo va pasando, pastor, le queremos hacer una oración de poder en este programa, Pastor Javier, y reprender. Y a usted, amigo televidente, ¿por qué no se acerca al Señor? Acérquese a Dios, confiese su pecado, reconozca, y si está practicando esto, recuerde que no viene de parte de Dios. Y queremos orar, Pastor Javier, así es que vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedir al Señor que Dios sea también rompiendo toda cadena, porque creemos que Dios tiene mucho poder. Es importante que nosotros en esta preciosa hora nos unamos. La Biblia dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en algo en la tierra, no será hecho por el Padre. Así que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar creyendo que el Señor puede desbaratar toda obra de las tinieblas y romper toda maldición. Señor y Dios Todopoderoso, nos acercamos una vez más delante de ti en esta hora. Te rogamos, oh Dios, que avergüences, que reprendas, que destruyes, que desbarates toda obra de las tinieblas, todo lo que el enemigo ha querido hacer en contra de nuestras vidas y de tu pueblo, de tu iglesia, pero también en contra de este mundo. En esta hora reprendemos todo poder de las tinieblas, lo declaramos sin autoridad, lo declaramos sin poder. Tu palabra dice que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo en algo, nos sería hecho por el Padre. En esta hora nos ponemos de acuerdo y declaramos victoria sobre esta nación, sobre las familias, Señor amado, que en esta hora nos ven. Reprendemos la obra del mal y la declaramos sin poder. Declaramos victoria para la gloria y alabanza de tu nombre. Así es, Amén. pastor, y decirle a las personas, amables televidentes, que tenemos nuestra continuidad en otro programa. Saldría el día miércoles, pastor, saldría el siguiente programa para que usted también nos esté viendo. Y ahora pues queremos también despedir esta programación, pero no sin antes, rápidamente, pastor Javier, invitarlos allí a la iglesia. Pastor Alex. Sí, los invitamos a nuestras iglesias. En el caso de este servidor, estamos ubicados en la avenida 88, número 22125 del barrio El Diamante. Lo esperamos martes, jueves 7 de la noche, domingo 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escuche palabra de Dios y el Señor le bendecirá. Pastor Javier. En el barrio Villaflor les esperamos, carrera 15E, número 10563. Ya saben los horarios de culto. Será un placer poder atenderles. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Que el Señor les prospere. Así es, pastores, ha sido una bendición. Y amable televidente, también invitarlo allá a la iglesia, diagonal 18, 5262, barrio Las Villas. Martes, jueves, 7 de la noche, domingo, 9 de la mañana y 5:30 de la tarde, como en la mayoría de lugares. Bendiciones para todos. Pastor Javier, un placer, una bendición haber estado con usted en este set. Pastor Alex, Dios le bendiga. A usted, amable televidente, a todos los que están allí detrás de cámaras, Yair, Osneider, Dios les continúe bendiciendo. En nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial El Rocío, ubicada en la carrera 15E número 10563, barrio Villaflor, hay un lugar especial para ti. Te esperamos en nuestras reuniones los martes y jueves a las 7 p.m., domingos 9 a.m. escuela dominical y 4:30 p.m. culto evangelístico. Invitan sus pastores Luis Javier Larrea y Rubiela Restrepo.